Ahora sí, el ejército revolucionario. El ejército revolucionario lo ven aún capaz de crear, digamos, un conflicto de tal magnitud que el mundo se volque en contra del gobierno mundial, aunque sabemos ya por palabras de ellos mismos que el objetivo no es acabar con el gobierno mundial, sino tirar a los Tenryubito. Entonces, con base a eso, ¿qué opinan sobre el ejército revolucionario? Vayare. Pero espera, es que se dice específicamente, es que se dice que es en contra de los Tenryubitos, pero los Tenryubitos son la base del gobierno mundial. O sea, como que son ellos los fundadores, o sea, de acabar con ellos también implicaría terminar con esa, como con ese vínculo obligatorio que tienen algunos países, el tema del diezmo. Ojo ahí, o sea, yo le pondría esa acotación. Ajá. O sea, por ejemplo, el ejército revolucionario me recuerda mucho bueno, a estos movimientos de liberación nacional que surgieron a mediados del siglo XX, y que principalmente destacaron en África y en Asia. Pero en África tienes a intelectuales como Fanon, que bueno, él nació en Martinica, que es una isla es una colonia francesa muy muy pequeña que se encuentra en el Caribe. Él nace y en Martinica, estudia en Martinica, toda su vida es en Martinica, y se une al Partido Comunista Francés y renuncia al Partido Comunista Francés después de un tiempo. ¿Por qué? Y al final de su vida él tiene muchos libros. Uno de sus más famosos es Pieles Negras, Máscaras Blancas. Si lo pueden revisar, revísenlo por ahí. Y él básicamente se va a vivir ¿cómo es que se llama este país? Lo tenía en la punta de la lengua. China. ¿China? No. No. ¿México? Al Congo. No. Es un. Groenlandia. Timbuktu. ¿En dónde está ubicado? Está en África, sí. Está en África. Sierra Leona. Es una colonia francesa. Ahí nació. O sea, Camerún. Ahí nació. en Argelia. Argelia. En Argelia. ¿Se acuerdan de la guerra de Argelia? ¿Han escuchado de la guerra de Argelia? El asunto es de que él cambió completamente su También o sea, Benzema. él, ¿cómo decirlo? Acabó estableciendo como priorizando la solidaridad y se fue a vivir a Argelia y vivió como un argelino pero o sea, pasó del Caribe a África a vivir ahí y hacer su revolución ahí, y básicamente porque creía en un proyecto de liberación, pero que no era solamente de donde él había nacido. Entonces eso igual me llama la atención por las palabras que les dice Dragon cuando se está quemando la portual de Goa. Cuando están quemando, por las palabras que les dice a la gente que está fuera del reino de Goa, porque son muy de las palabras de como de acabar con esto por la liberación de ellos y poder y es muy interesante, o sea, a mí me llama mucho la atención eso. Entonces, el proyecto así, y después tú ves esas palabras de Dragon hacerse efectivas cuando pasa en Lulusia. No sabemos qué pasó con el reino de Lulusia porque tenía a sus gobernantes afuera. O sea, eso igual es un dato que me parece como curioso, a mí por lo menos, porque se me hace mucho una referencia a esos procesos del ejército revolucionario y que acabaron con países, liberaron países. Argelia dejó de ser una colonia francesa y ahora es un país independiente más allá de los conflictos que tenga. Buena analogía. ¿Tú qué dices, Dante? Yo digo, el gobierno revolucionario o sea, que si ya va a tener poder necesario como para hacer frente. Poder necesario como para
derribar el gobierno mundial. Y otra pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál será el objetivo final una vez que caiga el sistema de los Tenryubito para el gobierno, para el ejército revolucionario? ¿Qué planean hacer? ¿Qué planean hacer con los Tenryubito? No, ¿qué planea hacer ahora cuando caiga el sistema de los Tenryubito? ¿Qué crees que se plantee el ejército revolucionario sobre el gobierno mundial? O sea, ¿va a ser una república? ¿O es tipo de cosa? Bueno, mi forma de verlo, bueno, es que para entender, por ejemplo, de alguna manera, el ejército revolucionario, tenemos que entender el movimiento revolucionario, lo que es tener el status quo, o sea, las cosas como están, aquellos que tienen el poder, verlo. Y el movimiento revolucionario surge al ver el status quo, la gente que tiene el poder y ver que la situación está mal, que hay un estado de desigualdad. La gente se da cuenta de que no funciona este sistema para ellos, por supuesto, ¿no? Y el ejército revolucionario empieza desde hace 8 años en el mundo de One Piece a incrementar su poderío, a posicionarse, a tener comandantes en diferentes mares, a tener un jefe de personal, tener alguien en Impel Down que está listo para salir. Entonces empieza a crecer el poder de los revolucionarios. Y el gobierno mundial ya lo tiene que empezar a tomar más en serio. Entonces, lo que quiere, en teoría, lo que yo veo es acabar con los Tenryubito, que a mi forma de verlo, es el símbolo que existe. Normalmente hay veces que los símbolos son muy importantes en estos movimientos. Lo pasó, por ejemplo, cuando, por ejemplo, ¿no se acuerdan en la guerra de Irak, donde tiran la estatua esta de Saddam Hussein? Es un momento a manera de simbólico que toma un peso importantísimo. Los símbolos tienen mucho peso. Y yo veo que el símbolo que busca a los revolucionarios, más allá de una venganza personal que pueda tener Monkey D. Dragon, yo lo veo como un símbolo. La caída de los Tenryubito como tal es realmente el símbolo que haga que ya realmente no exista ese poder que está siendo injusto en todo el mundo, pidiéndole dinero a los pueblos, teniendo esclavitud en muchas cosas, solapando genocidios, etc. Entonces yo creo que buscan ese símbolo para finiquitar el gobierno mundial como tal y después estructurarlo. Entonces yo creo que el grupo revolucionario va a intentar finiquitar esto, pero también va a intentar apoyar a aquellos que puedan intentar algo. Yo creo que si Monkey D. Luffy, después de llegar a Laftel, intenta hacer algo o intenta moverse, el ejército revolucionario va a estar con él. Si y es que sí lo veo. O sea, realmente lo que él quiere es quitar la hegemonía, más que la hegemonía, sino que tirar el sistema que existe. Es lo que le importa a ellos a manera de un símbolo. Y ya después, ver cómo se puede establecer un gobierno o un sistema, una estructuración distinta. Sí, yo creo que sí va más o menos va a ir por este derrotero, por cómo se maneja y por cómo se le ve a Dragon, con su forma de moverse desde que lo vimos en Goa. Y luego después disculpa, Yare. Igual cómo escapan de Báltigo para no perder el tiempo peleando con alguien como Kurohige. O sea, decidieron, quiere destruir Báltico, que destruya Báltigo. Pero nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer ahí perdiendo el tiempo por un imbécil si tenemos nuestro objetivo claro. ¿Tú qué dices, Master Hope? Uy, es que yo al gobierno mundial, perdón, a los revolucionarios no los veo ni cerquita todavía de tener el poder ni militar ni estructural de destruir lo que es el gobierno mundial. O sea, pero en el dado caso que lo tuvieran. No, es que habías preguntado primero y ya después fue la pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuál crees que sea el como que el siguiente paso una vez que derriben a los Tenryubito del poder? Híjole.
Es que creo que tenemos muy pocos datos, tendríamos que saber un poquito más qué hay detrás de Dragón para poder... O sea, hay que conocer Como más les digo sobre yo, para la poder ideología de decir Dragón. Sí, o sea, porque en primera, algo que no sabemos es si los revolucionarios nacen con Dragón o Dragón es el sucesor de alguien que empezó ese movimiento, para empezar, ¿no? Sí. En segundo, solo tenemos una referencia de la parte de que quieren destruir la estructura de los Tenryubitos, que como dice Yare, va muy de la mano con la parte de, ¿cómo se llama? Oye. De que es parte del gobierno mundial. ¿Qué onda, Denzi? Oye, a ver, ¿tú ¿por qué piensas que puede haber algún sucesor? O sea, yo ahora que dijiste eso, me vino a la mente, o sea, precisamente en el Reverie pasado, bueno, antepasado, donde pone la foto de Monkey D. Dragon, o sea, hablan personalmente de él. Él está creciendo, ¿no? Y no referencian a los revolucionarios, o sí lo referencian. No Porque yo recuerdo, creo que- pero... Lo referencian como una figura pública como peligrosa a futuro. Ajá, Como, o es sea, como el líder, yo creo, como ajá, alguien con el entonces, potencial. Es exacto, como entonces, Luffy, porque no la agarran contra la banda completa, sino que la agarran ujú. contra la figura, contra los líderes contra los líderes, porque, o sea, igual eso se tiene mucho la impresión de que es el líder el peligroso. Y eso pasa mucho porque por algo tienes asesinatos de líderes por toda Latinoamérica y en otros países. Sí, cierto. Sí, o sea, en esa parte es lo que te digo. Como que se me hace todavía muy vacío en la parte narrativa como para poder llegar a decirte... Igual, es que mi tema aquí es que no es solamente Dragon, o sea, tienes la experiencia de Koala que te dicen que ella es de las personas que heredaron la memoria de Fisher Tiger y Fisher Tiger tenía esta ideología de liberar a todos. También tienes a Belo Betty que cuando llegan a Lelouch, el objetivo de ella con los otros tres revolucionarios es liberar esa isla de lo que es el diezmo de los Tenryubitos, porque los tiene pobres, aunque el mismo gobierno de ese país, los mismos reyes de este país, sí viven de forma ostentosa, porque se te muestra de que es la princesa que habían capturado estos piratas que rescatan Kobe y el Mepo. Es ella, y ella le dice a los piratas: por favor libérenme, que mi padre les puede entregar todo el dinero porque tenemos mucho y su familia sigue viviendo mal. O sea, su isla vive siguiendo mal. Era la princesa de Lelouch. Y era la princesa de Lelouch, que es esta isla a la cual los revolucionarios van a liberar. Y Belo Betty va y les dice, y de hecho, o sea, su fruta es sacar el poder de los otros, el poder interno de los otros. La patriarca no me... Y va y te Es prima de Shinobu. dice de que hay que se tienen que liberar por ellos mismos, que ellos no lo van a hacer. Entonces, a mí me parece que está mucho este discurso como en derecho a autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, que se te puede presentar por el ejército revolucionario. Y como yo hago este paralelismo con los movimientos de liberación nacional del siglo XX, el derecho a autodeterminación de los pueblos implica de que cada persona, el derecho a autodeterminación de los pueblos es un derecho colectivo. Muy diferente. La autonomía es más del cómo piensa el individuo, pero la autodeterminación es una cuestión que es a nivel colectivo. Y como individuos colectivos, decidir qué es lo que se quiere para el territorio en el que se vive. Entonces yo creo que quizás el ejército revolucionario está más incentivando esta clase de procesos para que cada pueblo se libere del gobierno mundial. Y, por ejemplo, también pasa eso cuando cuando pasa la Reverse Mountain y ven en el periódico, Nami ve que un país X se rebeló. No sé si se acuerdan de eso. Y de que se rebeló y que como que se separó del gobierno mundial, una cosa así, no me acuerdo, pero se relaciona mucho con haber visto a Dragon en Lockdown. Sí, pero yo a lo que iba es, por ejemplo, de lo que tratando de atar hilos históricos del mundo real con ¿cómo se llama? Con la historia de One Piece en el tema de los revolucionarios. Yo creo que los revolucionarios están esperando un momento
y si lo quieres hablar estratégicamente, militarmente, están esperando como que un pincer move, o un movimiento de pinza. Están esperando que haya ese movimiento por parte de los piratas, por decirlo así, o de aquel pirata que muy probablemente puede ser o Barba Negra o Luffy, que desestabilice de alguna manera el gobierno al momento de tener que movilizar fuerzas y todo. Pero no solo eso, todos los imperios no caen de fuera, caen de dentro. Y ahí es donde yo he dicho desde hace muchísimo que Sword es esa pieza clave. Y esa pieza clave no digo que sea parte de los revolucionarios, pero tienen ese factor que en toda la historia ha existido, estar dentro de la estructura. Entonces, para mí, realmente la caída del gobierno mundial, los revolucionarios van a ser un factor de esa caída, pero tiene que haber distintas piezas en el tablero que desestabilicen esa estructura para que ellos puedan hacer su movimiento. Ahorita lo que hicieron fue declarar una guerra abiertamente, pero no es que ya haya empezado una batalla, un combate. Únicamente están sentando una posición y hicieron un movimiento que les salió mal. O sea, ahí para mí es la muestra de no están listos. Ajá, pero es lo que te iba a decir, que fue como ineficaz. O sea, si bien fue un intento de declaración de guerra a los Tenryubito, a fin de cuentas fue ineficaz porque, o sea... Pero fue ineficaz por la inmadurez, de quien lideró, de los líderes, por la inmadurez del líder. Sí. Si ahí te das cuenta que Sabo no deja de ser un mocoso inmaduro, sí, que puede ser poderoso, pero todavía no tiene lo que para mí tienen otros personajes como un Teach, por ejemplo, como lo tiene muy probablemente en mi expectativa, y lo digo, en mi expectativa Garp, y ¿cómo se llama? Y algo que le falta a Luffy. A Luffy le falta todavía esa parte que tiene Teach y que tiene su abuelo, por ejemplo, y que muy probablemente tiene Dragón. Pero Sabo lo que hace es comprometer la causa, para mí, en ese movimiento que hace, porque le ganan los sentimientos. Entonces lo que yo te digo para mí es, tiene que haber un movimiento por el lado de los piratas, aunque no son una organización, que están atentando contra los principios, y no hablo de todos los piratas, sino de Teach y de Luffy como tal específicamente, son las amenazas más factibles que vemos con la historia, con el contar de la historia. Y adentro, yo creo que Sword no saben de él, se huelen que hay espías adentro o que hay algo dentro, por eso eso lo referencio yo mucho a por qué no permitieron que Aokiji tomara el puesto de Sengoku, que lo recomienda directamente, porque ven una amenaza, probablemente ahí dicen, no, aquí hay algo raro, no vamos a dejar que sea nada más quien tú decides, ¿no? Entonces, yo cuando veo esas partes, es lo que digo, tiene que haber un movimiento que se active la célula interna, que va a ser el cáncer, que va a debilitar al gobierno, y es cuando van a llegar los revolucionarios. Así es como yo describiría. Bueno. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. ¿Puedo hacer una acotación? Dale. Claro. Es que en verdad me acuerdo mucho de lo que pasó con el Imperio Español. Porque el Imperio Español fue cayendo porque llegó un poder más fuerte, claramente, que era el Imperio Francés. Sin embargo, dentro de los mismos países como latinoamericanos, sí se fue agarrando como este tema, como que primero estaba acá en Chile, primero se declaró la fidelidad al rey, pero luego empezaron a llegar estos otros personajes que querían liberarse porque habían visto todo el proceso de la Revolución Francesa. Entonces igual hay un pequeño rol que corre por los factores externos, entre comillas, porque o no sé si considerarlos externos o internos en verdad, porque son pequeños países. Sí, es que claro, porque son pequeños países que pertenecen a una organización más grande, pero que se van liberando por sí mismos. Claro, es como los piratas. Ahorita, si tú te fijas, ya ayudaron a Dressrosa, ya ayudaron a Arabasta, ya ayudaron ahora a Wano. Esos detalles y esos movimientos son factores externos, pero lo que destruye la estructura interna
siempre viene de dentro. O sea, hasta los movimientos estos de América Latina cambiaron de ser guerrillas a partidos políticos hoy día. Y los gobiernos, o sea, te pones a ver que muchos de los actores políticos ahora eran parte de esas guerrillas y estaban inmiscuidas en la estructura de los gobiernos actuales y ayudaron a debilitar esos poderes de alguna manera y ahora están del otro lado. O sea, y es lo que yo digo, que ese es el factor de SWORD, es esa célula que está dentro, que está esperando el momento para dar el golpe, pero para mí tiene que haber factores externos que son, es como dicen, divide y vencerás. Si tú agarras y empiezas a hacer desmadre alrededor de algo, se distrae la atención, entonces es más fácil actuar internamente. Concuerdo completamente. Muy buena acotación. Yo haría.